Hola chicos, muy buenas tardes a todos. A lo largo de los próximos minutos en esta sesión les voy a hablar principalmente de marca personal y de todo lo que ello significa. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la identidad digital, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. También conceptos como la reputación personal y sobre todo cómo se maneja en Internet, partiendo de esa identidad digital que trataremos de analizar cuál es la de cada uno de ustedes. Ya les avanzo que esa va a ser una de las tareas en esta primera sesión, elaborar un informe sobre su identidad. En ese sentido es importantísima desde luego la marca personal, porque nos vamos a dedicar en esta sesión en concreto a las personas y no a las instituciones. Miren, en primer lugar, y para que seamos capaces de valorar qué importancia tiene esto de la marca personal, les voy a proyectar aquí en pantalla una frase en la que están viendo a continuación, que dice que si esa persona que la pronuncia hubiese manejado redes sociales y en concreto Facebook durante una etapa como la universitaria, probablemente no habría llegado a ser lo que fue. ¿Quieren saber, si no lo saben, quién pronunció esa frase? Quienes no lo sepan se van a sorprender, desde luego. Ni más ni menos que quien fuera presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. De hecho pronunció esa frase siendo presidente de los Estados Unidos, y en concreto lo que dijo fue que si hubiera tenido Facebook en sus años de universidad, probablemente no habría llegado a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dejamos una huella digital que afecta a nuestra reputación, y evidentemente uno cuando tiene una determinada edad o unas determinadas circunstancias, no solo cuestión de edad, lógicamente, realiza acciones que probablemente no le van a beneficiar a esa reputación en su futuro. Las personas evolucionamos, cambiamos en nuestra forma de entender la vida, cambian nuestras actitudes, nuestros enfoques, y todo eso acaba por dejar una huella que nos puede beneficiar en muchos de los casos o nos puede perjudicar. Por tanto, hablamos de ese concepto que es el de la identidad digital, que no se trata de otra cosa que de entender quiénes somos realmente en la red, qué huella hemos dejado a lo largo de los tiempos. Cuando hablamos de marca personal, y hago un pequeño inciso, evidentemente, no solo estamos evaluando la huella que dejamos en la red, en las redes sociales, en Internet, sino en todos nuestros contextos. Pero tenemos herramientas para evaluarla y para mejorarla y para proyectarla al futuro en relación precisamente con esas redes, con ese contexto digital, y es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de posicionamiento. Ya les adelanto que esa va a ser una de las tareas que les voy a encomendar en esta sesión. Y en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis también para hablarles de otra frase que también tiene su contundencia. Y se las proyecto a continuación. Es esta que tienen y que define de alguna manera la marca personal. Pues esa frase la ha pronunciado también alguien que conoce bastante este contexto digital, que no es otro que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que como ustedes saben también tiene intereses y negocios relacionados con los medios de comunicación. Volvemos a la identidad digital, aprovechando también y para poner en contexto esta frase de un gurú de Internet como es Jeff Bezos, para contarles que lo primero que tenemos que hacer para hacer ese análisis de posicionamiento es un estudio de nuestros perfiles en redes sociales. ¿Qué decimos de nosotros? ¿Qué decimos sin decir nada? Mediante los me gusta y mediante lo que compartimos y mediante las imágenes que hablan de nosotros de una o de otra manera, y no solo escribiendo un post o un tweet o una entrada en un blog, por ejemplo. Tenemos que hacer un análisis exhaustivo de eso que estamos contando de nosotros mismos, que nos está definiendo, que nos está dando una reputación en redes sociales.
pero también en los buscadores. Seguro que lo han hecho todos ustedes, buscar su nombre en un buscador en un momento determinado. Es muy interesante esa información que nos da. Es muy interesante además hacerlo con distintos parámetros, buscando determinados momentos de nuestra vida para analizar. Ni siquiera hace falta realizar un informe o una hoja de datos, y ni siquiera hace falta tomar notas, simplemente para tener nosotros mismos una visión con su parte objetiva y con su parte subjetiva. Lógicamente, probablemente tenga más lógica la parte subjetiva sobre lo que somos y la huella que hemos dejado en Internet, en los buscadores, a lo largo de los últimos años. Pero también en las noticias, qué han contado de nosotros, si hemos tenido una proyección pública, en el caso de ustedes como emprendedores culturales. Si no la han tenido, muchos de ustedes la van a tener seguro en el futuro. También es muy interesante conocerla. Y por tanto hay que buscar también en imágenes, en noticias, todo eso para construir y hacernos una idea de cuál es nuestra identidad digital en este mismo instante. Y por tanto, la tarea que les adelantaba que les iba a encomendar en primer lugar es la elaboración de un informe sobre identidad digital y sobre reputación personal. Digan ustedes en 300 palabras, hace falta que sea un texto muy largo. Cuéntenme a través de Classroom, de Google Classroom, cuáles son las sensaciones que ustedes tienen cuando buscan sobre ustedes mismos a través de los buscadores y sobre todo en los perfiles sociales. Y hagan ese pequeño informe con datos objetivos. Tienen que responder, por ejemplo, a cuestiones sobre si sus perfiles son homogéneos, sobre si estamos viendo a la misma persona en Facebook que en Twitter, que en LinkedIn, que en Instagram, que en su blog, que en su web. Es importante que haya una homogeneidad, como vamos a ver a continuación, guardando las distintas características específicas que tienen cada una de esas redes sociales. Esa es una de las cuestiones, la homogeneidad que deben evaluar, pero también si habría algo de lo que ustedes han publicado en el pasado o sobre lo que se ha hablado de ustedes que les gustaría que no estuviera, porque creen que le hace daño a su reputación. Y también en el sentido positivo, ¿qué creen que tienen que trabajar para mejorar esa reputación? Y no solo en el sentido cualitativo, que seguro que ninguno de ustedes tiene un grave problema de reputación en Internet, sino en el sentido también cuantitativo, lograr una mayor difusión entre el público. Esa, por tanto, sería la primera tarea que les quiero encomendar para que esté mañana y para que podamos evaluarla a través de Google Classroom. Hemos evaluado cuál es nuestra identidad digital, cuál es nuestro nivel de reputación, cuál es nuestro público también, quién nos escucha cuando estamos en Internet, cuando nos pronunciamos, cuando hacemos una determinada manifestación, pero también tenemos que hacer justo lo contrario. Es importantísimo para nuestra identidad digital, para nuestra marca personal, es importantísimo que desarrollemos también la escucha activa, que es lo que pretende hacer en algún sentido el ejercicio del que antes les hablaba, la tarea para mañana, escuchar qué se dice con nosotros y no hacerlo en un momento puntual como en este ejercicio, sino tener la costumbre de hacerlo periódicamente. En otro sentido, y para mejorar nuestra marca personal, tenemos que establecer una estrategia proactiva. Tenemos que hacer una serie de tareas que vamos a describir también a lo largo de los próximos minutos, que nos van a ayudar a mejorar nuestra marca personal. En primer lugar, debemos definir con un sentido muy claro cuáles son nuestros objetivos. ¿Por qué quiero mejorar esa marca personal que hoy tengo? ¿Qué quiero hacer con mi imagen en Internet y fuera de Internet? Quiero obtener un beneficio económico, quiero obtener una mejora profesional, quiero obtener un nuevo puesto de trabajo, quiero ascender en la estructura en la que actualmente estoy, o simplemente
como entiendo que es sobre todo su caso como emprendedores culturales, quiero dar a conocer mi obra, las iniciativas culturales que estoy poniendo en marcha. Bueno, pues esa definición clara, precisa, objetiva, concreta de cuáles son nuestros objetivos tiene que ser muy importante. Ahí tenemos que dedicar un importantísimo esfuerzo. Por otra parte, ¿cómo quiero que me describan? ¿Qué es lo que quiero que digan de mí? Quiero que hablen de un perfil profesional, cultural, artístico concreto, o quiero que identifiquen también una parte de mi vida personal, quiero que me identifiquen como un romántico o como un deportista o como un buen padre o como alguien que se interesa por la naturaleza, o no quiero que se mezcle una cuestión y la otra. Todo eso también es importante, que lo tengamos claro, qué es lo que quiero que digan de mí. Y además hay algo muy importante, que es cuanto más corta, precisa, específica sea esa definición sobre nosotros mismos, y cuanto más clara la tengamos, será mucho mejor. ¿Qué quiero ser? Es la pregunta. Al final, aquí hay 3 preguntas que no dejan de ser la misma. ¿Cómo quiero que me describan? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? Esas 3 preguntas deben tratar ustedes de respondérselas con una sola cuestión, con una sola frase. Y ya habremos dado un importante camino en aras de definir en nuestra marca personal, hacia dónde queremos llevar nuestra marca personal. ¿Cómo quiero que me describan? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? Para eso vamos a necesitar una serie de herramientas que no solo tenemos disponibles, sino que probablemente la mayor parte de ustedes las utiliza a diario y que están en la red, por supuesto las redes sociales. Las redes sociales son un importantísimo aliado de nuestra marca personal y de nuestros propósitos profesionales y de difusión de nuestros intereses y nuestras inquietudes, siempre y cuando sepamos utilizarlas correctamente. Han hablado en estos días con la profesora Emma Camarero en distintas ocasiones de redes sociales. Seguiremos haciéndolo, tanto ella como yo, en los próximos días. Ahora nos vamos a ocupar casi específicamente de lo que vende de nosotros, de la imagen que proyectamos a través de las redes en 4 o 5 espacios, contextos muy específicos. Esas herramientas, como digo, hay que saber utilizarlas, y para ello lo más importante, eso también se lo decía ayer la profesora Camarero con el ejemplo de la taza, de tomarse un café, como se decía en Facebook y en Twitter y en LinkedIn, en todas las redes sociales, pues hay que usarlas de acuerdo con el código que establece cada una de esas redes, con el público que está en esas redes, con el tipo de mensajes que se lanzan, con el ámbito al que están dirigidas, donde tienen cierto éxito. Miren, hay 2 corrientes en relación con la marca personal completamente diferentes en relación con la homogeneidad en las redes sociales. Hay quien defiende que todo el mundo debería tener un único perfil compartido en todas las redes sociales. Yo defiendo justo lo contrario. Yo defiendo que debe haber cierto criterio de homogeneidad. Al final no puede haber un Óscar Gómez distinto en Twitter del que está en Facebook o del que está en el LinkedIn. Tiene que proyectar a la misma persona, pero con distintos elementos. Yo les quiero poner un ejemplo precisamente en mis redes sociales. Si se fijan, Facebook, probablemente la que se comparte más la vida cotidiana, en muchos casos hasta el exceso, que tampoco es bueno y perjudica mucho a nuestra reputación. En Facebook tengo ese perfil familiar con mi esposa, que creo que ustedes la conocen, por cierto, si se fijan bien en la foto, y con mis hijos jugando en la playa. Y me defino también profesionalmente, pero también defino algunos aspectos de mi vida personal directamente en el mismo perfil.
Si pasamos a Twitter, yo la utilizo con un sentido mucho más profesional. En este caso ya estoy yo solo en la foto, con una imagen de portada que habla de ciencia y de periodismo, que son dos de los ámbitos en los que yo he encaminado mi carrera profesional durante los últimos años. Y si se fijan, por ejemplo, en el perfil, dicen contando historias de la ciencia en QWERTYradio.es, que es una de las plataformas para las que trabajamos. Es decir, un sentido más profesional, pero al final está hablando de la misma persona. Hay una homogeneidad. Si pasamos a LinkedIn, LinkedIn es una red eminentemente profesional. Es en la que más trabajamos nuestra marca personal, es en la que establecemos unas redes de contactos profesionales más densa y con más ramificaciones, pero probablemente y curiosamente es la que menos se habla de nosotros, la que menos se consulta de nosotros cuando quieren saber quiénes somos, salvo que se trate de una relación estrictamente profesional. Es decir, les pongo un ejemplo: voy a visitar a un cliente, cuando salgo, cierro la puerta del despacho, el cliente se queda con mi tarjeta y probablemente una de las cosas que hará es entrar en LinkedIn para saber quién soy, cuál es mi trayectoria, para obtener más información de la que ha obtenido en esa entrevista personal que hemos mantenido durante los últimos minutos. Por tanto, un perfil mucho más profesional. Saben ustedes, a mí es algo que me resulta interesante, que hay una tendencia de ya no entregar currículums, hojas de vida, sino directamente el enlace al perfil de LinkedIn, porque además es algo que lo mantenemos perfectamente actualizado, permanentemente actualizado, y donde además tenemos la posibilidad de contar, esto es muy interesante, se hace poco, pero es muy interesante, tenemos la posibilidad de contar, compartir historias acerca de aquello que nos interesa desde un punto de vista estrictamente profesional. LinkedIn es una red que también, por la propia configuración de los usuarios, castiga, por así decirlo, a quien comparte aspectos de su vida personal, porque digamos que no nos interesa. Aquí, cuando entramos en LinkedIn, estamos para trabajar. Es una red muy interesante en ese sentido. Insisto en lo que les decía antes, ahí se encuentran también un perfil que responde a un perfil profesional y que debe guardar esa similitud, esa homogeneidad con Facebook y Twitter que hemos visto antes. Si vamos a Instagram es justo lo contrario, y les tengo que reconocer que me parece que mi foto de perfil de Instagram, ahora que la veo, no es en absoluto adecuada. Debe ser otra cosa, incluso más alegre, un poco más transgresora, si cabe, porque Instagram es una red que se utiliza también y es muy interesante utilizarla en el ámbito profesional, pero sobre todo con un enfoque de entretenimiento. Vamos a ser capaces de transmitir emociones, pasiones y de contribuir a que los usuarios, a quienes tenemos en nuestro círculo, también se entretengan, por decirlo de alguna manera, con las imágenes que nosotros publicamos. Todo esto al final guarda relación también con las habilidades de comunicación, que necesariamente son necesarias de trabajar para mejorar nuestra marca personal, para enfocarla hacia un ámbito concreto que es el de desarrollarnos profesionalmente, cualquiera que sea nuestro ámbito. Miren, esta imagen que les proyecto ahora es de un vídeo que van a tener disponibles también en los materiales del taller, de Julian Treasure. Julian Treasure es un experto británico en habilidades de comunicación y muy especialmente en todo aquello relacionado con el sonido. Entre otras cosas se dedica a crear ambientes sonoros que mejoran la productividad en las empresas. Bueno, Julian Treasure, desde mi punto de vista, ustedes lo van a ver cuando disfruten de este vídeo, no es un gran orador, no tiene una prosodia y no tiene una comunicación que traslade correctamente correctamente sí, por supuesto, pero no con pasión y con grandilocuencia los mensajes que quiere trasladar, pero tiene muy bien trabajados los mensajes que quiere lanzar en cada caso. Precisamente este vídeo de lo que trata
es de cómo, lo dice el propio título, está subtitulado también al castellano, cómo hablar para que la gente me escuche. No piensen ustedes solo en hablar y en que nos escuchen, no piensen en un vídeo o en dirigirse a un auditorio. Todos los consejos que da en este vídeo son perfectamente aplicables también a cualquier ámbito y por supuesto también al de las redes sociales, al de la comunicación en Internet. Hay otras herramientas muy recomendables cuando uno quiere mejorar, proyectar, impulsar su imagen personal, su marca personal, su identidad digital, es también tener un blog. No solo redes sociales, sino un pequeño blog en el que vayamos contando aquello que nos interesa, que nos preocupa. Una herramienta que a mí me gusta mucho, hay cientos de plataformas de blogs, tienen WordPress, por ejemplo, tienen Blogspot también, y por supuesto tienen Medium. Medium es una herramienta de muy fácil acceso, podemos crearnos directamente un perfil con Facebook, con Twitter o con Google o con nuestro propio email si no queremos utilizar ninguna de nuestras cuentas en estas redes, y nos permite categorizar además nuestros contenidos en función de los intereses del público al que nos dirijamos. Siempre es muy interesante cuando compartimos algo propio en una red social incorporar un enlace y, por ejemplo, Medium nos aporta esos enlaces para que el público se enriquezca con aquello que estamos queriendo contar y darle otra extensión que no es solo la de un tweet o un post en Facebook. Este, por ejemplo, que les muestro es el mío, una de las últimas publicaciones, es simplemente una reflexión sobre los medios de comunicación. Decidí publicarla ahí y después llevarme el enlace, publicarla ahí porque es una publicación larga, y después llevarme el enlace a las distintas redes sociales para compartirlo, y funcionó muy bien. Es muy interesante si ustedes se animan para tener también un blog. Bueno, ya estamos concluyendo. Les quiero contar algo que es muy importante, es casi la esencia de esta sesión, que es lo que va a funcionar en aras de mejorar nuestra identidad digital y nuestra marca personal, la huella que dejamos en Internet y no solo en Internet, y hacia dónde queremos proyectarla en el futuro. Son solo 4 conceptos, pero es importante que ustedes se los graben a fuego casi para desarrollar las estrategias que decidan poner en marcha. El primero de ellos es la autenticidad. Aquí vamos a hacer otra pequeña pausa también para proyectarles una frase que tiene mucho sentido y que se escribió, se pronunció por alguien muy reconocido y muy reconocible en el mundo de las letras, cuando ni siquiera se soñaba con que un día pudiera existir algo que se llamara Internet, y aunque la marca personal existía, porque existe desde que existe el ser humano, no era algo que nos preocupara ni muchísimo menos, o tal vez sí, pero no, desde luego se dedicaban talleres como este a mejorarla, sino que era algo intrínseco y que surgía de forma espontánea. Bueno, pues fíjense, esta frase sobre la autenticidad. Hay que ser uno mismo, y es sin duda la única manera de distinguirse, de diferenciarse, que es lo que siempre tenemos que perseguir en cualquiera de nuestros ámbitos profesionales, si nos dedicamos a un público objetivo que puede elegir también a la competencia. La diferenciación, la distinción es siempre importantísima, y no hay mejor manera, como dice Oscar Wilde, que la de ser uno mismo, porque no hay nadie que sea como nosotros mismos. Esa autenticidad, por tanto, que no pretendamos lanzar, proyectar una imagen de lo que no somos, es fundamental en las redes sociales principalmente, y en todo el contexto digital, cuando de lo que se trata es de favorecer nuestra marca personal, como es el objetivo de esta sesión y de las estrategias que ustedes van a poner en marcha a partir de ella. Como segundo de los conceptos, el de la constancia, entendida además en un doble sentido. La constancia en el tiempo, trabajar en el día a día,
con una frecuencia, con una regularidad que favorezca esa repercusión de nuestra marca personal, pero también una constancia en el sentido en el que lo estamos haciendo, en el camino que decidimos adoptar, que no nos salgamos de ese camino, que no demos bandazos, golpes bruscos de volante en nuestro camino. Esa constancia entendida de esa manera y no solo en la regularidad también es muy importante para favorecer nuestra marca personal. Es muy importante también contar lo que tengamos que contar, proyectar nuestra imagen con pasión. Funciona en Internet, en todos los contextos, yo creo, pero en el contexto digital, en Internet, mucho más. Hay que trasladar esa pasión, que no sea exagerada, lógicamente, pero contar permanentemente que lo que hacemos nos apasiona. Para bien o para mal, las pasiones son negativas y positivas, y en muchos casos la denuncia social también es importante. Y la honestidad. No debemos pretender ser nadie que no somos realmente. Debemos tratar de proyectar nuestras virtudes, por supuesto, pero también, ¿por qué no?, nuestras debilidades. Esa forma de no ocultar lo que somos realmente nos va a generar algo que es fundamental en este contexto, que es la confianza por parte de quien tenemos al otro lado, de quien consulta nuestros perfiles en redes sociales, o de quien se interesa por saber quiénes somos a través de un blog o de las distintas herramientas de las que hemos hablado durante los últimos minutos. En definitiva, la autenticidad, la constancia, la pasión y la honestidad son 4 claves que nos van a ayudar a que nuestra marca personal y nuestra identidad digital sean sólidas y nos favorezcan en nuestro desarrollo profesional. Como segunda de las tareas, y ya con esto terminamos, me gustaría que ustedes colgasen también en nuestro espacio para tareas en Google Classroom 2 cosas, que en realidad es la misma, en una única tarea: un diseño de los perfiles en redes sociales que ustedes manejan, un nuevo diseño con todo lo que han aprendido en esta tarde, si siguen mis consejos, un nuevo diseño de sus perfiles en redes sociales, incluyendo una imagen, la imagen de perfil, y su breve descripción. ¿Quiénes dicen ustedes que son? ¿Y quiénes dicen ustedes que son en cada una de las redes sociales que tengan? A mí me gustaría que por lo menos cada uno de ustedes lo hicieran en 3. Pueden escoger entre Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o cualquier otra que ustedes tengan, pero tratando de perseguir esas 2 cuestiones de las que antes hablábamos: el código específico de cada una de ellas, las características especiales que tiene cada una de estas redes, pero también tratando de preservar esa homogeneidad de la que antes hablábamos, que va a favorecer a nuestra identidad digital, a la mancha, a la huella que dejamos en Internet. Y por supuesto también teniendo en cuenta estos 4 conceptos que son al final lo más importante, que son el de la autenticidad, la constancia, la pasión y la honestidad, y por supuesto esa triple pregunta que les hacía al principio: ¿qué queremos ser? ¿Cómo queremos que hablen de nosotros? ¿Y a dónde queremos llegar? Pues teniendo en cuenta todo eso, ya les digo, la tarea consiste en una imagen por cada una de esas 3 redes sociales, una imagen de perfil con la que ustedes se identifiquen, y una breve descripción también, para poder evaluarlas a lo largo del día de mañana. Les agradezco mucho su atención y espero haberles dado algún consejo que les sirva, aunque realmente el objetivo es fomentar ese debate interno que ustedes deben tener en relación con su identidad digital, y que van a demostrarme también con el primer ejercicio. Muchas gracias y nos vemos en un ratito también hablando sobre podcast.